Antes de comenzar, amados hermanos, salude al que tiene a su lado y dígale, no estás solo. Si siente de abrazarlo, abrácelo y dígale, no estás solo. No se quede sin saludar, sin abrazar a alguien. Gloria al Señor. Para mí es un gusto y un privilegio estar en esta mañana aquí con ustedes. Y para comenzar, amados hermanos, ¿a cuántos de aquí les gustan los deportes? Levante la mano a aquel que le guste algún deporte. Mire, los deportes son muy variados. Hay uno que le gusta el fútbol, el básquet, el voleibol, bueno, el golf, de todo. A los hombres hay un deporte que a algunos les gusta y otros no, que es el boxeo. ¿A cuántos de aquí les gusta el boxeo? Mire, el boxeo, en el boxeo, en el transcurso de tanto tiempo de su existencia, ha tenido campeones. George Foreman. Bueno, yo hablo de los que he escuchado porque no soy de esos tiempos. Por lo menos Joe Frazier, Muhammad Ali, George Foreman. Ahorita yo me sé los más cercanos, Pacquiao, porque soy joven todavía. En el boxeo hay una frase que se usa y es tirando la toalla. Cuando yo estoy investigando, el boxeador le pueden estar dando una paliza. Mire, puede estar ahí, pero él no se rinde. ¿Quién es el que tira la toalla para los que conocen? El manager, el entrenador, el que lo entrena, es el que tira la toalla. Y yo analizaba y usted se preguntará, hermano, pero ¿por qué me está diciendo esto? Hermano, porque aunque usted quiera rendirse, Dios no se lo permite. Porque es Dios, hermano. Tal vez usted quiere tirar la toalla en esta mañana, pero el Señor te dice, yo soy el que tira la toalla. Y así si usted se puede sentir desanimado, se puede sentir triste, pero es el Señor, hermano, el que tiene la última palabra. Hoy vamos a hablar de un hombre, hermanos, que todos conocemos, cantamos de él también. Un hombre que hizo proezas, que hizo cosas sobrenaturales en el Señor, pero se desanimó. Y vamos a leer unos capítulos más atrás, vemos un hombre lleno de fuego, pero unos capítulos más adelante, un hombre que ya no quería más nada. Por eso lo invito a abrir su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el primer versículo, unos versículos. Cuando lo tenga puede ponerse en pie, mis hermanos. Primera de Reyes, capítulo 19. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te glorificamos, te damos gloria, honra, alabanza, te damos adoración, te alabamos, te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Espíritu Santo de Dios ministra, Espíritu Santo, habla Espíritu Santo de Dios, usted que conoce los corazones, usted que conoce las intenciones, Espíritu Santo, sea usted dando esa palabra propicia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. El tema en esta mañana se titula Aquí nadie tira la toalla. Dígale al que tiene a su lado, aquí nadie tira la toalla. Hermano, en el contexto que estamos leyendo, vemos la historia de Elías. Cuando leemos unos capítulos más atrás, vemos cómo Elías comienza su historia en Reyes 17, cómo el Señor lo sustentó, se fue para el arroyo y allá el Señor le envió los cuervos con carne, con pan, y allá lo sustentaron. Más adelante vemos un Elías que el Señor le dice, vete para Sarepta y allá he dado una viuda para que te sustente, y él se va para donde la viuda. Vemos después cuando Elías con los profetas de Baal. Vemos un hombre que oró y fuego del cielo cayó. Vemos la historia de un hombre que oró para que cesara la lluvia y la lluvia cesó. Vemos la historia de un hombre que hacía cosas sobrenaturales en el Señor. Vemos la historia de un hombre que sabía en quién había creído. Pero vemos después, en este capítulo, vemos la historia de un Elías diferente, un Elías distinto. Elías estaba cansado. Hermanos, la lucha espiritual que se vivió en ese lugar no tuvo que haber sido normal. ¿Cuántos de aquí han reprendido un demonio? Mire, si a veces uno reprendiendo uno queda exhausto. Imagínese Elías solo con 400 profetas que estaban ahí cortándose, que estaban ahí, que no sabían qué hacer. Y vemos un Elías que se fue. Vemos un Elías, hermano, que nosotros cantamos. Y ¿cómo es que dice ese corito? Elías oraba en el monte de Carmelo para que fuego cayera desde el cielo. Y lo cantamos. Y cuando él oró, el fuego cayó. Gloria al Señor. Pero no cantamos y Elías se desanimó y Dios lo levantó. Gloria, hermano. Porque muchas veces nosotros nos vemos y queremos ser, o vemos a nuestros hermanos, vemos a nuestros líderes como que si fueran los supercristianos. Aquel que no se cansa, aquel que nunca tiene hambre, aquel que tiene que estar siempre disponible. Hermanos, Elías se desanimó. Elías quiso tirar la toalla. Por eso hoy, a través de la vida de Elías, reflexionaremos sobre 3 puntos, hermanos, que todo cristiano debe tener siempre presente. Y el punto número 1 es que aún los más fuertes pueden desanimarse. Hermanos, somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos emociones, no somos de hierro, hermanos. Y vemos un Elías que era el profeta valiente y muy usado por Dios. Pero aún así llegó un punto de agotamiento y de miedo. Elías estaba deprimido. Elías cayó en un estado de depresión en ese momento. Ahora, ¿qué será la depresión? La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza. Vemos que Elías, después que hizo caer fuego del cielo, después que el Señor se glorificó a través de él, cayó en un estado de depresión. Hay algo que yo veo, es que Elías se fue para el desierto. Dios no lo mandó para el desierto. Elías en sus emociones, en su momento, se fue para el desierto. Él se fue para Oret, para allá, por el desierto. Hermano, no te vayas, no tomes decisiones en tus momentos más tristes. Consulta siempre con Cristo. Consulta siempre con el Señor. ¿Cuántos conocen o han leído de Charles Spurgeon? Vemos que él se conoce como el príncipe de los predicadores. Fue un hombre muy usado por el Señor. Hay libros, creo que hay una Biblia de estudio también.
Y este hombre también cuenta él mismo en algunos de sus relatos que cayó en un estado de depresión. El peso del ministerio era tan fuerte, hermanos, que él cuenta que se entristeció, que pasó, según leí, por depresión severa, que no le fue fácil también. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, si estamos en este mundo, mire, de repente las luchas nos van a agobiar, pero tenemos que saber en quién hemos creído. Dígale que tiene a su lado, tienes que saber en quién has creído. Hermanos, aún los más fuertes se desaniman. Aún lo que nosotros vemos que no, ese hermano está, oye, fuerte, pero no sabemos cuál es su lucha que tiene en su casa. Y sabe, por eso siempre tenemos que orar los unos por los otros, porque nadie sabe las luchas que puede tener el otro. Gloria al Señor. Vamos un momento para Números capítulo 11. Números capítulo 11, de versículo 14. Vemos aquí en Números la historia de Moisés. Otro hombre que también le pidió al Señor que le quitara la vida, que lo matara. El 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Vemos la historia, hermanos, de un hombre usado también por el Señor. Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés duró 40 años creyendo que era alguien, un príncipe de Egipto. Moisés pasó 40 años más creyendo que era nadie cuando estuvo en el desierto. Y Moisés pasó 40 años más viendo lo que Dios hace con alguien que sabe que no es nadie sin Dios. Vemos entonces un Moisés que vio milagros. Vemos la historia de un Moisés que vio las plagas, vio milagros, vio el mar abrirse en dos. Pero más adelante vemos un Moisés que, oye, que el peso del pueblo era tan fuerte que querían carne, y el Señor le dice, Moisés le dice al Señor, oye, pero es que este pueblo, Señor. Hermano, en el ministerio y en nuestras vidas diarias se van a levantar cosas. Mire, se van a levantar luchas, se van a levantar pruebas, se van a levantar desiertos. Pero siempre tenemos que saber, hermano, que con nosotros está el poderoso de Israel. Aunque no lo sientas, porque el evangelio no se trata de sentir. El evangelio no es que yo sentí a Dios, o sea, que el que no lo ha sentido, entonces Dios no está con él. Dios también está con él. Que aunque no lo sientas, que aunque de repente las cosas no salen como tú quieres, no tiene los resultados que tú quieres, pero Dios está contigo. Gloria al Señor. Y vemos un Moisés que el pueblo quería carne y de verdad que yo leo, yo digo, Señor, pero Moisés no estaba haciendo fácil. Porque él le pregunta al Señor que de dónde iba a sacar tanta carne para ese pueblo, como que olvidando quién estaba con él. Moisés, Señor, pero ¿de dónde sacaré yo carne? ¿Será que tendré que hacer esto o agarrar todo esto para darle al pueblo? Y ni aún alcanzaría. Y más me encanta la respuesta del Señor porque dice, ¿acaso se ha agotado mi mano? Hermano, mire, lo que para el hombre es imposible, para Dios con solamente su palabra es posible. Con solamente la palabra de Dios. Hay un texto que a mí me encanta en Génesis que dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo solamente con su palabra. Vemos un Moisés también desanimado, un Moisés también que estaba en un estado que ya quería morirse. Vamos un momento para Lucas capítulo 62. Lucas 22, Lucas 22, versículos 61, 62. Lucas 22. 61, 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el 62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Hermanos, vemos un Pedro que era el líder, un Pedro el sanguíneo, un Pedro que todo lo podía, un Pedro que, Señor, mire que yo voy a perder, si es de dar mi vida, la voy a dar por ti. Pero aquí vemos un Pedro, hermanos, llorando amargamente. El Señor le dijo, chico, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Señor, no. Y ahí estaba, hermano. Vemos un Pedro que anteriormente el líder, el Pedro el sanguíneo, Pedro el que tenía, el que con la espada le cortó la oreja al otro defendiendo al Señor. Pero vemos un Pedro que se desanimó y lloró amargamente. Y el Señor, dice la palabra más adelante, que el Señor fue y lo restauró. Porque él tenía que afirmar a sus hermanos también. Hermano, si estás desanimado, vuelve a la vid, vuelve a Cristo, vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a la búsqueda, vuelve a la intimidad con Dios. Oye, ahí había, en el del culto juvenil pasado, había algo que yo dije, ojalá que no me lo quiten, pero me lo quitaron, que decía conectados con la vid o en la vid, por ahí. Y nosotros siempre tenemos que estar conectados con la vid, porque hermano, mire, es de ahí, hermanos, que el Señor va a renovar nuestras fuerzas, conectados con Él. Es ahí, amados hermanos, donde Dios nos va a dar la respuesta. Es ahí, amados hermanos, donde van a ocurrir milagros. Es ahí, amados hermanos, conectados con Él, porque separados de Él, nada podremos hacer. Gloria al Señor. Así que, hermanos, tenemos que tener claro este primer punto, y es que aún los que nosotros vemos, los más fuertes, se desaniman. Punto número 2. Dios no abandona a los que se sienten que no pueden más. Hermano, a veces decimos, ay, Señor, estoy desanimado. No, pero ¿cómo Dios me va a querer si yo estoy desanimado, si no estoy creyendo? Hermano, aunque te sientas así, Dios está contigo. Dios quiere renovar tus fuerzas. Pero como acabamos de decir, es necesario, amados hermanos, que estemos conectados con Él. Ahora aquí vemos que mientras Elías dormía bajo el enebro, pensando en rendirse, Dios lo toca, lo alimenta y lo restaura. Ahora, ¿qué será sentir que no se puede más? ¿Qué es sentir eso? Y sentir que no se puede, que no podemos más, es cuando alguien está cansado física, emocional y espiritualmente. Mire, las luchas del día a día nos agotan. Una cosa por aquí, la otra, la comida, los hijos, el hogar, el ministerio, la iglesia, la familia, todo. Y de repente llega un momento en que colapsamos y sentimos, no, pero voy a entregar esto porque no puedo con eso. Si Dios te entregó un cargo, sí puedes. ¿Qué es otro sentir que no se puede más? Es sentir que se ha dado todo y no se ve resultados. Mire, hermano, cuando el Señor nos da algo, mire, nosotros nos gusta como humanos, por lo menos a mí en lo personal, me gusta ver resultados rápidos. ¿A cuánto le gustaría ver todo cuando queremos orar? Oramos por un enfermo. Señor, aquí está mi hermano, sánalo. Y queremos que sane de una vez. Hermano, pero tenemos que orar en la voluntad del Señor. Señor, si está en tu voluntad, Padre, sánalo, Señor. Señor, mire que sea en tu tiempo, porque es en el tiempo del Señor y no en nuestro tiempo. Y a nosotros nos gustan los resultados rápidos. Nos gusta ir y predicar y que a cada persona que le prediquemos el evangelio se entregue. Y no, entonces, si salimos y predicamos y no se entrega a nadie, déle la gloria a Dios, porque la palabra nunca regresa vacía. Hermano, los resultados los va a añadir el Señor. Nosotros lo que tenemos es que obedecer. Que no veamos nada en este momento, no importa. Dios sabe lo que hace. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Donde nosotros no vemos nada, Dios está viendo todo. Aunque nosotros pensamos que no estamos haciendo nada, mire, estamos en la obediencia del Señor y ahí estamos haciendo, hace un granito, pero es un granito que estamos haciendo para el Señor. Mire, y en el momento, más adelante, después uno escuchará, bueno, aquello que yo hice hace años, oye, veo el resultado ahora. O no lo verás, pero escucharás
ahí donde tú estuviste, esa palabra que tú me diste, oye hermano, esa palabra que tú me diste hace 20 años me fortaleció. Y hoy el Señor, mire, soy un predicador, soy un evangelista. Hermano, porque nosotros queremos esos resultados ya. Y es que el mundo nos condiciona para eso, porque metemos una comida al microondas, ponemos 3 minutos y a los 3 minutos sale la comida caliente. Y a veces queremos que, oye, que nosotros hacemos algo, nos dan algo y ver el resultado enseguida. Y todo parte de un proceso. Todo es poco a poco. Si te sientes que no estás viendo resultados, hermano, continúa en obediencia al Señor. Que el Señor está viendo tu obediencia y es Él el que añade. Es Él, amados hermanos. Todos conocemos la historia del apóstol Pablo. Hay algo que a mí me llama la atención, es cuando Pablo va para la isla de Malta. Hay un relato ahí que dice que ya habían perdido las esperanzas de vivir. Vamos un momento para Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27, desde el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hermano, ellos ya estaban ahí viendo la tempestad, viendo de noche. Bueno, yo he tenido el privilegio de navegar y, oye, que te azote una tormenta no debe ser fácil. Porque uno apenas sale de, bueno, cuando se te permite medio salir un poquito, eso es agua por todos lados. Y de noche tiene que ser horrible. Eso uno no ve nada, uno lo que escucha es el viento nada más. Y asolado por una tormenta, agua, tempestad, fuertes vientos. Ellos ya habían perdido la esperanza. Y ellos habían dicho: no, listo, aquí, hasta aquí nos trajo el Señor. Pero vemos que el ángel fue donde Pablo y le dijo: ten buen ánimo, chico, porque el propósito que tú tienes se tiene que cumplir. Y Dios te ha concedido a todos. Tengan buen ánimo, hermanos. Si te sientes desanimado, Dios está contigo. Si sientes que no puedes más, Dios está contigo. Si sientes que no estás viendo resultados, Dios está contigo. Créelo y continúa. Y ten buen ánimo. Isaías 41:10 es un texto muy conocido que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Hermano, ahí está, aférrese esa palabra. No desmayes, no temas, porque el Señor está contigo. Si sientes que no tienes fuerzas, hermanos, pídesela al Señor, que Él te la dará. Si sientes que no tienes una estrategia, pídesela al Señor, que Él te la va a dar. Hermano, el Señor está ahí 24/7 para escucharnos. Y aunque de repente, no, pero es que, oye, que yo no sé por qué a veces el Señor es el que paga los platos rotos de todo. Porque si estamos tristes, dejamos de orar. Si venimos enluchados del trabajo, no voy para la iglesia porque estoy enluchado. Oye, y el Señor es el que termina pagando los platos rotos siempre. Si estamos molestos, vamos a la presencia de Él. Que Él mire y hablamos con Él. Aquí, amados hermanos, en este punto, tenemos que tener, si estás pasando por un momento de desánimo, si estás pasando por un momento de angustia, no estás solo.
Hermano, Dios ha puesto en este lugar al ángel de la iglesia, el pastor. Aquí están los pastores. Habla con Cristo y habla con tus autoridades, habla con tus pastores. Porque ellos son la autoridad que el Señor te ha dado, que nos ha dado. Y la respuesta que puedes estar buscando, Dios te las puede dar a través de ellos. Pero sabemos que los pastores, hermanos, con sus múltiples ocupaciones, están muy ocupados muchas veces. Oye, todos quisiéramos que cuando estamos enfermos, estamos pasando una necesidad, llamar al pastor Julio. Oye, y todos quisiéramos que el pastor llegara, se quitara la camisa y saliera volando como Superman. Pastor Julio, plácata, se quita la camisa y sale volando. Hermano, pero el pastor es humano también. El pastor tiene responsabilidad en su casa, en su hogar. Si él no puede hoy, él podrá mañana. Pero si él no puede hoy, el Señor también ha levantado un grupo directivo en este lugar, que también usted puede conversar con ellos. Levanten la mano los directivos, mi hermano José Luis, mi hermano Leo por allá, y también hay otros más, que si cuando ellos son el brazo del pastor, que cuando el pastor por algún motivo no puede, están ellos, también se pueden acercar a ellos. Y nuestro hermano José Luis es el líder del ministerio de intercesión. Hermano, mire, necesito hablar, me está pasando esta situación, siento esto, siento que quiero tirar la toalla, hermano, y el Señor lo puede usar también a ellos. También el Señor ha levantado, hermanos, supervisores en este lugar. Levante la mano a los supervisores. ¿No hay ninguno aquí? Ay, por allá está mi hermana. También están ellos, por aquí está mi hermana también. Y los líderes de grupos familiares. Los líderes de grupo familiar, ¿hay algún líder aquí? Aquí, mire, hay varios. Hermano, no está solo. Mire, el Señor ha dejado desde el pastor para abajo personas que ha escogido Él mismo. Que el Señor ha puesto de su espíritu también en Él, en todos ellos. Hermanos, no estamos solos. Elías, para mí personalmente, cometió ese error. Dejó a su criado y se fue solo, se aisló. No te aísles en los momentos de tristeza. No te aísles en los momentos de desánimo. Hermano, busca un amigo, busca a tu pastor, busca a tu líder, busca, hermano, que Dios te puede hablar a través de ellos también. ¿Cuánto puede brindarle un fuerte aplauso al Señor? Isaías 40. Isaías 40, 29 al 31 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él, hermano, Él es el Señor. Por eso, no te desconectes de su presencia. Que Él te va a renovar. Lo que sea que estás pasando, hermano, el Señor no es ajeno. Él sabe todo lo que sentimos. Mira, hasta lo que nosotros decimos, no, esto no lo sabe nadie, porque no se lo he contado a nadie, Dios lo sabe, porque Él te creó. Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Hermano, Él lo sabe, pero tenemos que acercarnos cada día más a Él y Él nos dará esa respuesta. Gloria al Señor. Así que, ¿cómo se llama el punto número 1? Hasta los más fuertes se desaniman. Punto número 2, Dios no abandona a los que sienten que no pueden más. Ahora vamos al punto número 3. Dios siempre tiene un propósito, el camino continúa. Dígale que tiene a su lado, Dios siempre tiene un propósito. El Señor le dijo a Elías, hermano, el Señor le dijo a Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Elías todavía tenía propósitos que hacer. Y hasta que nosotros no cumplamos nuestro propósito, no nos vamos a ir de este lugar. Hermano, si estás vivo, si estamos vivos, es porque Dios aún no ha cumplido su propósito con nosotros. El mandato levántate implica volver a ponerse en pie, retomar la dirección y salir del estancamiento. Elías estaba ahí, Señor, pero llévame, Señor, pero quítame, Señor, quiero morirme. Pero él todavía tenía algo que hacer y el Señor le dijo, levántate.
Así que si estás, hermano, desanimado, levántate, porque el largo camino te resta. Come. Dios no solo manda avanzar, Él provee lo necesario para hacerlo. El alimento representa fuerza física, renovación emocional y renovación espiritual. Dios nunca envía a alguien a un camino sin darle provisión para hacerlo. Si el Señor te ha puesto en un lugar, si el Señor te ha puesto en un cargo, Él te va a dar lo necesario. Mire, porque el que nos llama es el Señor. Mire, hubo una vez en la iglesia donde yo crecí, donde a mí me llaman y me dicen, oye, para que sea diácono. Pero yo no sé qué me pasó, que yo dije, no, ese fue el pastor el que me puso diácono. Y yo estaba ahí, no, ese fue el pastor, ese fue el pastor. Hasta que unos días después, en una actividad, un hermano se me acerca y me dice, y yo no se lo había comentado a nadie, eso era algo que yo tenía ahí, y que yo tenía ahí guardadito, no, ese fue el pastor, o sea. Y el Señor me agarra y me dice a través de ese hermano, ese cargo que tú tienes, yo te lo di. Oye, hermano, yo me agarro ahí, me quebranto y comienzo a llorar, hermanos. Y el Señor es el que nos va a dar, hermano, mire, el resultado. Gloria al Señor. Por eso, Dios no te va a dar algo sin antes capacitarte. Dios no te va a dar algo si no va a estar contigo. Todo lo que tú necesitas para lo que Dios te ha entregado, Dios te lo va a dar. Y Dios te lo da. Lo que hay es que creerlo. Largo camino te resta. Elías creía que todo había terminado, pero Dios le muestra que aún hay más. En la Segunda Guerra Mundial hubo una hermana cristiana llamada Corrie ten Boom. Ella era de una familia holandesa que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial se los llevan para un campo de concentración. Se me olvidó el nombre ahorita del campo. Allá muere el papá. Allá muere la hermana. Y más el dolor que embargaba día tras día porque ellos estaban presos en ese lugar, ella vio la mano del Señor. Cuenta la historia que ellos estaban, en un lugar y tenían como un grupo de oración. Ellos leían la Biblia secretamente. Ellos tenían como un grupito ahí en un lugar donde nadie se metía. Y ella se quejaba porque ese lugar tenía pulgas. Ella se quejaba de las pulgas. Oye, pero es que esto tiene pulga y me pican las pulgas y las pulgas y las pulgas. Y la hermana le decía, dale las gracias a Dios por las pulgas. Dale las gracias a Dios. Alaba a Dios porque están las pulgas. Y más adelante ella se da cuenta que ellos podían tener su grupo de oración y podían orar en aquel lugar, hermanos, porque ningún soldado nazi se metía a ese lugar por las pulgas. Mire, las pulgas fue lo que el Señor usó y ellos estaban tranquilitos ahí en ese lugar. La hermana muere y ella pensó que ya todo iba a llegar ahí. Ella dijo, no, listo, hasta aquí. Es libre y después ya testifica de todo lo que hizo. Y ella se dio cuenta que su propósito no terminaba en ese lugar. Hubo una frase de la hermana que dijo, no hay lugar tan profundo donde no llegue el profundo amor de Dios. Mire, campo de concentración, muerte. Podía haber de todo en aquel lugar, pero el amor de Dios estaba ya con ellos. Y después que ella sale, ella testifica y cuenta la historia de que el soldado que una vez golpeó a su hermana hasta casi matarla, que las atormentaba, se le presenta. Ella estaba predicando y se le presenta ese hombre y le pide perdón. Él cuenta que él después de todo eso conoció a Cristo y después escuchó que ella estaba en un lugar y él se acerca y le pide perdón por todo. Esta hermana, imagínense, ver el hombre que casi mató a la hermana, el hombre que las atormentaba, lo vio ahí y no lo quería perdonar, pero el Señor perdónalo y lo perdonó. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que mire, mientras el Señor permita que estemos con vida, tenemos propósito. No consideres que no tienes propósito en este mundo. Amigo que estás en este lugar, si estás aquí es porque Dios tiene un propósito contigo. Vemos la historia de Noemí. Oye, Noemí se va con su esposo,
se van con sus hijos huyendo del hambre, pero vemos todo lo que le aconteció a esta mujer. Vamos un momento para Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículos 19 y 20. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí Ruth la moabita, su nuera, con ella, volviendo de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Todos vemos y conocemos la historia de lo que le pasó a la pobre Noemí. Y una vez analizando, estábamos leyendo y yo le digo a Rosa, oye, amor, aún en medio de ese dolor, Dios estaba cumpliendo su propósito. Y ella me dice, ¿por qué? Porque vemos que Noemí se trae a Ruth, Ruth se casa con Boaz, y de Boaz nace Isaí, y de Isaí nace el rey David. Y vemos el propósito del Señor, que aún en medio de ese dolor, aún en medio de eso, hermanos, se estaba cumpliendo el propósito del Señor. Este año, amados hermanos, bueno, yo perdí una tía que fue muy especial para mí, a la que amaba mucho. Ella comenzó con unos dolorcitos, venía sufriendo de eso. Nosotros pensábamos que era la tensión, pero resulta que era un tumor que tenía en su cabeza. Se lo detectan y al mes o a los 2 meses parte. Ella no conocía a Cristo y yo de verdad que, mire, yo no lloré cuando me enteré, yo me alegré porque ella conoció a Cristo. Y yo, ahora Señor, yo gracias, Padre, por tu misericordia. Hermano, y gloria al Señor. En el camino vamos a perder personas. En el camino se pierden personas. Pero hasta que nosotros estemos aquí, es para cumplir su propósito. El propósito de mi tía, mire, el Señor sabe, la misericordia la alcanzó. Algo que a mí me llenó de mucho gozo fue cuando ella estaba ya, yo la visité un día anterior de que ella partiera y hablé, lloré por ella y hablamos, la abracé. Y yo ella le mandaba muchos devocionales. Por eso si usted tiene devocional, hermano, léalo y compártalo, que usted no sabe lo que el Señor hace a través de un devocional. Y yo me llené de gozo porque mi hermana, que estuvo ahí, la vistió y todo, me dice, Leo, ahora, mi tía lo último que escuchó fueron tus oraciones y tu predicación en el teléfono. Porque yo le pasaba a ella, tía, bendición, tía, mire, ponga su mirada en Cristo, tía, y le pasaba devocionales y ella los oía, ella me decía, ahora, gracias, síguemelo mandando, hermano. Y lo último que escuchó fueron unos devocionales y una oración y una predicación. Hermano, vamos a utilizar la tecnología para el bien. Mire, comparta la palabra por WhatsApp, que se moleste quien se moleste, pero no sabemos quién necesita una palabra en ese momento y Dios va a usar ese mensaje, ese devocional, esa palabra. Y todos conocemos Romanos 8:28 y sabemos todas las cosas sirven para bien. Todos, y sabemos que los que amamos, todo nos sirve para bien. Una pérdida, cuando nosotros entendemos, bueno, Señor, duele. Señor, tengo dolor, pero todo es para bien. Gloria al Señor. Así, mi hermano, para concluir, tenemos que saber y recordar que aún los más fuertes pueden desanimarse.
que Dios no abandona a los que se siente que no pueden más y que Dios siempre tiene un propósito, el camino continúa. Amigo que estás en este lugar, si los creyentes viven sus luchas, si los creyentes viven sus pruebas y que estamos en el Señor y es Él el que nos fortalece, amigo, necesitas a Cristo en tu vida. Amigo, solo no vas a poder. Solo es fácil que, mire, solo somos presa fácil del enemigo. Es necesario. Y si Dios te tiene y te trajo en este lugar, es con propósito. No pienses que has venido, no, porque yo vine porque me invitaron o voy para cumplir y para que no me invite más. Pues es el Señor que te está llamando en esta mañana. Gloria al Señor. Lo invito a ponerse en pie, amados hermanos. Vamos a entonar una alabanza. Si has sentido que no puede más, si has sentido que quieres abandonar, si has sentido que quieres dejar eso que Dios te dio, el Señor te dice, aquí nadie tira la toalla. El Señor es el que tira la toalla por nosotros. Vamos a cantar esa alabanza que dice en totalidad a ti. Y vamos a orar. Tómele la mano al que tiene a su lado. Tómele la mano. Oremos, hermano. Ore por el que tiene a su lado. Y si usted quiere pasar al frente, pase. Ore, que vamos a estar orando. Padre, Señor, en esta hora te glorificamos. Te damos gloria, honra, alabanza. Aquí estamos, Señor, en totalidad, Padre amado. Oh, Padre amado, aquí está, Señor, la vida de mis hermanos. Usted los conoce, Señor. Usted sabe su ánimo. Usted sabe sus fuerzas. Usted sabe, Padre amado, por lo que están pasando. Oh, Señor, renueva, Padre. Renueva, Señor. Renuévales, Padre amado. Fortaléceles, Señor. Espíritu Santo de Dios, llénales, Espíritu Santo. Llénales, Espíritu Santo de Dios. Ahí está el afligido, Señor. Ahí está el triste, Padre. Oh, Señor, llénale. Gloria a Dios. Aleluya, Padre. Aquí estamos, Señor. Nos entregamos completamente. Nos entregamos completamente a ti, Señor. Oh, Padre amado, llénanos, Señor. Llénanos cada día más. Que podamos, Señor, ver tu mano en todo momento, Padre. Amén. Tus gracias, Cristo. Tómanos, Señor. Tómanos, Padre. Tómanos, Señor. Estamos a tu voluntad, Señor. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Padre. Amén. Amigo que estás en este lugar, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Si Dios te tiene en este lugar, es con propósito. Si quieres pasar y aceptar a Cristo a tu vida, puedes pasar este lugar. Y deja que sea el Señor el que te dé nuevas fuerzas. Las fuerzas que afuera no las vamos a encontrar, las encontramos aquí adentro. Si quieres aceptar a Cristo, amado amigo que estás en este lugar, este es el momento. Hoy es el día de salvación. ¿Hay algún amigo? El llamado está, Señor. Aquí está el llamado, amigo. Gloria al Señor. Brinden un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos.